Esto es Con Sabor a Evangelio. Les agradezco muchísimo que me acompañen en este proceso, en este camino de evangelización. ¿Por qué? Porque sin ustedes, pues no tendría sentido esto. Tan importante que el evangelizador tenga a quien evangelizar y tan importante que el evangelizado tenga quien lo evangelice. La primera lectura de este tercer domingo de Cuaresma está tomada del libro del Éxodo. Y en resumidas cuentas, estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, pues trae los 10 mandamientos. Dice: durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y yo quisiera darle una lectura especial a estos decretos, a este decálogo, a estos mandatos de Dios. Y la lectura es desde la vida, desde el descanso, desde la verdad, desde la luz, desde la paz, desde la felicidad y desde la madurez espiritual. Uno pudiera pensar, pero ¿por qué Dios se toma la molestia y se pone en la tarea de ponerme unos mandamientos, de ponerme unos decretos y tal vez desprevenidamente de prohibirme aquello que resulta demasiado atractivo para mi vida según la carne? Pues en realidad es una lectura demasiado desprevenida, porque los mandamientos apuntan primero a la protección de la vida. El quinto mandamiento dice: no matarás. ¿Y cuál es la pretensión? Que todos seamos guardianes de la vida. Así que en el fondo, los mandamientos buscan salvaguardar la vida en todas sus expresiones, singularmente la vida del ser humano. Quien cumple los mandamientos, pues alcanza vida y vida abundante. ¿Por qué? Porque la transgresión de esos mandamientos nos llevan a la muerte, irremediablemente. Muchos tipos de muerte: muerte espiritual, muerte social, muerte física, pero de todas maneras muerte. Cuando nosotros nos vamos lance en ristre contra los mandamientos y los decretos de la ley divina, nos estamos yendo lance en ristre contra la vida, porque lo que pretenden los mandamientos es proteger la vida. Así que amar los mandamientos de Dios es amar la vida. Y nosotros pues somos hijos del Dios de la vida. Dios quiere que nosotros tengamos vida, tanto así que lo dice la palabra. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ahora, los mandamientos propenden por el descanso del ser humano, y particularmente este que me parece fascinante y que muchas veces en este trajín de vida y por estas prisas que nos acosan permanentemente, lo terminamos incumpliendo. Dice: durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso,
consagrado al Señor tu Dios. Claro, es de lógica que nosotros necesitemos un día para descansar y 6 para trabajar. Es de lógica. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se va agotando y luego pasa su cuenta de cobro cuando no le concedemos el descanso necesario. En consecuencia, descansar es en favor de la vida. Cuando tú descansas, estás favoreciendo tu vida, estás favoreciendo tu salud, estás favoreciendo tu bienestar mental, estás favoreciendo tus relaciones familiares. Entonces uno pudiera decir, ¿cómo Dios me pone unos decretos en favor de mi vida, no en contra de mi vida, no en contra de mis gustos, de mis deseos? Va mucho más allá. Los mandamientos propenden por la verdad. Uno de los decretos dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y luego en Juan 8:32 dice la palabra, la verdad os hará libres. Y luego en Juan 14 Jesús se declara como el camino, la verdad y la vida. Irse en contra de los mandamientos es irse en contra de la verdad del ser humano. La verdad del ser humano que exige, por supuesto, que éste solo tenga un absoluto y entienda que todo lo demás es circunstancial, accidental y relativo. La verdad del ser humano que tiene que ver con no deshonrar el nombre de Dios y no levantar falsos testimonios, no jurar su santo nombre en falso o en vano y no levantar falsos testimonios. De tal manera que si amamos los mandamientos, estamos fortaleciendo en nosotros la gracia de la verdad. Ya dijimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hace libres. La mentira nunca viene sola, siempre viene con otra y esas 2 con otra y esas 3 con otra y la vida se convierte en una cadena interminable de mentiras. Los mandamientos propenden por la luz. Nosotros podemos ser hijos de la oscuridad o hijos de la luz. Jesús dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Dónde hacemos o en qué momento hacemos las fechorías? En la oscuridad, donde quisiéramos que nadie se enterara, que nadie se diera cuenta. Y yo te quiero enseñar algo a través de esta sesión con sabor a Evangelio. Cuando tú estés buscando la oscuridad o estés buscando un lugar para hacer tus cosas, donde nadie se entere o se dé cuenta, pregúntate si lo que estás haciendo o lo que tienes planeado hacer está de acuerdo con lo que Dios quiere para ti. Claro, las obras del bien no se hacen en la oscuridad. Las obras del mal siempre buscamos hacerlas en la oscuridad, donde nadie se entere. El problema es que el único que cree que nadie lo está viendo es uno mismo, porque el enemigo obnubila, oscurece y acaba con la sensatez de nosotros los humanos. Los mandamientos de la ley de Dios propenden por la paz. Claro, cuando tú estás en paz con Dios, tienes la paz de Dios. Escucha esto. Solo quien está en paz con Dios puede gozar de la paz de Dios. ¿Y cómo se está en paz con Dios? Cumpliendo su palabra, su voluntad, sus mandatos y decretos. Si uno no está cumpliendo los decretos, los mandatos, la palabra y la voluntad de Dios, puede estar en una isla paradisiaca
y allí lo persigue la voz de la conciencia que le hace comprender que está obrando incorrectamente. ¿Quieres la paz de Dios? Debes estar en paz con Dios. Los mandamientos de la ley de Dios propenden por la felicidad del ser humano. Claro, qué felicidad tan grande que tengamos a Dios en el centro de nuestros afectos. Qué felicidad tan grande que podamos honrar a nuestros padres y cuidarlos hasta cuando estén chocheando. Qué felicidad tan grande vivir una sexualidad sana, limpia, pura, transparente. Qué felicidad tan grande no tener que esconderse para hacer las cosas y poderlas hacer a plena luz del día sin que tengamos que ocultar nada en la clandestinidad. Qué felicidad tan grande que nos contentemos con lo que tenemos y no estemos envidiando, compitiendo con los demás. Qué felicidad tan grande. Por ahí hay un camino por explorar de dicha, de felicidad y de bienaventuranza. Y luego, para terminar este primer punto de reflexión, los decretos, los mandatos de la ley de Dios, pues también propenden por la madurez integral del ser humano. Cuando vamos madurando, ya no tenemos que decir tantas mentiras. Cuando vamos madurando, ya no nos tenemos que esconder para hacer las cosas. Cuando vamos madurando, comprendemos lo que significa papá y mamá y los cuidamos, los honramos y los protegemos con mayor intensidad. Cuando vamos madurando, nos enteramos del valor de la vida y cuando vamos madurando, aprendemos lo importante que es vivir de manera saludable y ordenada nuestra sexualidad. Cuando vamos madurando, también entendemos que lo que no es mío, pues no es mío, y lo que es del otro no es bueno para mí, y no estoy buscando quedarme con lo que no me pertenece. Ya hay un signo de madurez integral, y por qué no, digámoslo, de un solo golpe de madurez espiritual. Los decretos de la ley divina, los mandatos de Dios, son como un manantial donde bebemos agua fresca. Y cuando renunciamos al cumplimiento de esos decretos, terminamos bebiendo agua retenida, maloliente, estancada. Decidimos si beber del manantial de agua fresca o beber del pozo, agua retenida, estancada y maloliente. Cada uno decide dónde quiere, cómo quiere calmar su sed interior. Segundo punto de reflexión, pues lo voy a tomar del Salmo de este tercer domingo de Cuaresma. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta. Comienza así el primer estribillo de este Salmo 18. Y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Y me quedo con el descanso del alma. Crean firmemente que no hay nada que produzca en la vida mayor cansancio que el pecado. Es una cosa tremenda. Por eso todos llevamos
un peso extra, y no es el peso de la cruz, ni el peso de nuestras obligaciones familiares, ni el peso de nuestra responsabilidad. La responsabilidad no pesa, lo que pesa es la irresponsabilidad. El cumplimiento de las obligaciones no pesa, lo que pesa es el incumplimiento de las obligaciones. La fidelidad no pesa, lo que pesa es la infidelidad. La honestidad no pesa, lo que pesa es la deshonestidad. La caridad no pesa, lo que pesa es la envidia. Amar a Dios sobre todas las cosas no pesa, lo que pesa es llenarse de un mundo de ídolos en la vida y atender a un mundo de señores para no rendirle a ninguno como tiene que ser. Y qué rico que podemos hablar de esto y decir que no hay nada que pese más en la vida que el pecado. Y por eso el texto del Salmo 18 dice: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Si usted quiere vivir más descansado, deshágase de esos pecados que le pesan tanto en su conciencia. El tercer punto de reflexión lo vamos a tomar de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y dice: los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. El crucificado es escandaloso para los judíos. Los judíos le tenían pánico a ese escarmiento y a ese suplicio mortal que se habían inventado los romanos en su absurda e inexplicable crueldad. Un escándalo ver un judío en la cruz, era un escándalo para los judíos. Y para los no judíos, una necedad. Pero para nosotros, los creyentes, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros, ¿qué vemos en la cruz? Por eso la tenemos ahí. ¿Qué vemos en la cruz? ¿Un escándalo? No. ¿Una necedad? No. ¿Qué vemos en la cruz? En la cruz vemos la fuerza, la potencia y la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ahí el crucificado no está derrotado. Ahí el crucificado, como nunca antes, está completamente victorioso. Nosotros no vemos en el crucificado un derrotado, sino un victorioso. Les voy a decir por qué. Porque allí hay un pleno y absoluto vaciamiento. Y cuando sucede en el ser humano un pleno y absoluto vaciamiento, eso no es ni escándalo ni necedad, es fuerza y sabiduría divina. Por eso, todos de alguna manera, estamos siendo crucificados, porque es allí donde nos vamos vaciando completamente y nos vamos entregando. Eso para muchos puede ser un escándalo, porque decidió vaciarse y porque decidió entregarse. Y para otros puede ser una tontería, una estupidez, uno hacerse crucificar por la causa. Para nosotros no es ni escandaloso ni necio. Para nosotros eso es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, llevar la causa hasta las últimas consecuencias por amor, por convicción y por fidelidad. No es necedad ni escándalo, es sabiduría.
Por eso a Jesús lo invitaron a bajarse de la cruz. Los soldados, las autoridades judías, los compañeros de suplicio. Y a ti seguramente muchas veces te invitan a que te bajes de la cruz, porque es más cómodo. Finalmente el mal lo que pretende es que tú desistas. Siempre que viene a mí la idea de desistir, siento que esa idea no es de Dios. No lo es. No es de Dios. Y el mal nos quiere hacer desistir. Porque si nosotros desistimos, entonces no abrazamos hasta el final el plan y el proyecto que Dios tiene con cada uno. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en particular que quiera desistir. No lo sé. Finalmente no soy yo quien hablo, es el Espíritu el que habla a través de mí. Somos instrumentos también. A ti te puede pasar y te debe pasar eso. No desistas. No te bajes de la cruz. Porque el crucificado no es necedad ni escándalo, es sabiduría. Bueno, cuarto punto, pues me atrevo. Podemos usar 2 evangelios en este domingo. Jesús entra al templo, hace un cordel con su cíngulo, con su cinto y purifica el templo. Pero también podemos usar el templo de la Samaritana, el evangelio de la Samaritana. Y a mí me apasiona mucho este tema de la Samaritana porque es un encuentro inédito. Jesús siempre estaba rodeado de gente y ahora está solo. No era hora para bajar al pozo a sacar agua y ahora la Samaritana baja al pozo en una hora que no es la acostumbrada a sacar agua. Los judíos no hablan con las mujeres en público y menos con una samaritana. Es decir, no hay nada que favorezca este encuentro. Si le buscamos explicación técnica, histórica, tal vez tendremos que decir que ese encuentro nunca pasó, porque es inédito. Pero es que Dios es inédito. Yo quisiera enseñarte esto a través de esta sesión. Dios es inédito. Dios no es predecible. No fuera Dios. Y nos tenemos que dejar sorprender por Él. Puede que Dios en su plan tenga un encuentro inédito contigo, donde menos lo esperas, cuando menos lo esperas, a través de quien menos lo esperas, un encuentro contigo. Dios es inédito. Por eso Dios no cabe en la cabeza, solo en el corazón. Allí donde hay un espacio lo suficientemente importante para Él. Tu cabeza y la mía son cabezas muy pequeñas y Dios no cabe ahí. Quinto punto de reflexión. Hablando del tema de la samaritana, hay una sed que no se sacia con H2O. Pero sí se sacia con un encuentro personal con Jesús. Y es muy especial, porque Jesús tiene sed de nosotros. Tengo sed. Y nosotros tenemos sed de Él. Que Jesús tenga sed de nosotros, sí. Él ha decidido necesitarnos. Decidido. Una decisión de amor. Un acto de amor. Nosotros tenemos sed de Él. Él tiene sed de nosotros. Y nuestra sed solo se sacia teniendo un encuentro personal con Él. Encuentro personal con Jesús, como lo tuvo Zaqueo, como lo tuvo Mateo, como lo tuvo la samaritana, como lo han tenido tantos en la historia. Ojalá que esto te dé vueltas toda la semana. Encuentro personal con Jesús. Que me cambie la vida.
que le dio un giro de 180 grados a mi vida. Por eso, muy bueno que celebremos la Eucaristía, pero si esa celebración eucarística se vuelve un encuentro personal con Jesús. Y muy bueno que recemos, pero si esa oración se vuelve un encuentro personal con Jesús. Y muy bueno que hagamos el Vía Crucis, pero si ese Vía Crucis se convierte en un encuentro personal con Jesús. Y muy bueno que estemos en la hora santa, pero si esa hora santa se convierte en un encuentro personal con Jesús. Sexto, a mí me gusta también muchísimo hablar de esto, cómo Jesús lleva al terreno de la verdad a la mujer samaritana. Con quien vives no es tu marido, y los 5 hombres con quienes has vivido tampoco han sido tus maridos. Esa esculcada tan tremenda que le pega a Jesús a esta mujer, sin tocarle un solo pelo. Porque le esculca no la cartera, le esculca no su cuerpo, le esculca su alma. Nosotros necesitamos ser esculcados por Jesús y que nos lleve al terreno de la verdad. Por una razón muy sencilla, porque nos encanta mentirnos. A mí me encanta mentirme, porque no puedo con la verdad. Porque la verdad me amenaza, porque es muy riesgosa, porque es peligrosa. Es como la libertad. La libertad es muy peligrosa. Por eso preferimos ser esclavos. La verdad también es muy peligrosa. Y por eso preferimos seguir mintiendo. Porque tanto la libertad como la verdad nos ponen al descubierto. Nos desnudan. Y eso es un riesgo. Y se necesita mucho coraje, mucho valor para correr ese riesgo. Y mucha gente no se acerca al Señor por eso. Me dice la verdad y no soy capaz con ella. Me pone en libertad y yo no soy capaz con la libertad. Prefiero la esclavitud. Así me toque vivir y morir siendo esclavo de mí mismo. Bueno, Jesús la esculca, pero Jesús la esculca para bien, porque le cambia la vida. Jesús no esculca para avergonzar, sino para salvar. Es distinto. Es probable que los medios de comunicación esculquen para avergonzar. Los periodistas esculquen para avergonzar. Los políticos esculquen a otros políticos para avergonzarlos. Muchos seres humanos esculcan a la iglesia y a los religiosos para avergonzarnos. Pero Jesús no. Jesús no esculca para avergonzar. Jesús esculca para salvar. Eso es lo distinto de su manera de hacerlo. Y 7, termino. Es muy bonito porque yo creo que esta mujer se siente tan tocada por Jesús que va a contarle a sus coterráneos que probablemente el hombre con quien ha hablado es el Mesías. Y ellos van y lo escuchan, pero finalmente sacan una conclusión. Ahora sabemos que es el Mesías no porque tú nos lo hayas dicho, sino porque nosotros lo hemos comprobado.
Yo creo que inicialmente uno escucha la invitación. Skyscraper shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, the rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. All like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in electric night. A través de alguien que le habla de Dios, pero después uno tiene que ir a comprobarlo. Dios tiene una hoja de vida perfecta y tiene quien lo recomiende, pero eso no es suficiente. Es necesario conocerlo, amarlo y seguirlo para saber que Él es de absoluta confianza, que Él es bueno y fiel, que Él no falla. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día.